Historia de las drogas. Islamismo y ebriedad, los monoteísmos con vocación de imperio universal. La uva, que con lógica absoluta, 2 y 70 sectas invalida. Soberano alquimista que transmuta en oro el metal, pobre de la vida. Omar Khayyam, Rubaiyat. Sinopsis. Esta maravillosa obra, anida en un solo volumen todos los textos sobre drogas, y es un íntegro enfoque histórico, que examina los principales alucinógenos descubiertos en toda la humanidad. Aunque el mundo estaba maduro para religiones monoteístas, la Iglesia Católica no lograba estar a la altura de su tarea. El papado tardaba siglos en conquistar por las armas, aquello que empezó a conquistar por convencimiento otro monoteísmo propiamente tal, aligerado de burocracia, idolatría y condena de la carne, que desde mediados del siglo VII se extiende a partir de Arabia. Es una sumisión a la voluntad de Dios, Islam, a quien el continente europeo deberá su recuperación intelectual, como depositario que es de los libros griegos y la cultura del lejano oriente. Desde sus comienzos hasta el siglo XIII, la religión predicada por Mahoma, constituye el factor dinámico de la historia mundial. Influida reconocidamente por el judaísmo, y en menor medida por el mensaje evangélico, sus relaciones con la cristiandad terminarán de agriarse a partir de las cruzadas a Tierra Santa, una empresa muy acorde con los demás ideales vigentes en el medievo europeo. Como tal monoteísmo, el Islam penetra en un terreno de intimidad subjetiva evitado siempre por las religiones paganas, permitiéndose pontificar sobre alimentos, horarios y drogas. Sin embargo, dará muestras de considerable evolución, a menudo mal conocidas e interpretadas en Occidente. Y el alcohol. Suele mantenerse que Mahoma prohibió severamente las bebidas alcohólicas, inaugurando el paternalismo represivo en esta materia. En realidad, solo consta que al profeta le presentaron un borracho, y que él ordenó a sus compañeros que le aplicasen unos azotes por haber faltado a sus deberes. Tras su muerte, cuando Abu Bakr hubo de intervenir en esta cuestión, pidió consejo a Ali, que según cuenta la Suna le dijo: el que bebe se emborracha, el que se emborracha hace disparates, el que hace disparates forja mentiras, y a quien forja mentiras debe aplicársele la pena. La respuesta no satisfizo del todo a Abu Bakr, de quien afirma la tradición escrita que al llegar la hora de su muerte estaba muy confuso ante el camino a seguir. Lo único que me preocupa, dijo, es la pena del que bebe vino, por ser cuestión que dejó sin resolver el profeta. Durante la época del califato cordobés, una de las más florecientes en la historia islámica, sabemos que la actitud era de suave reproche, sin llegar nunca a la penalización. Se citan hasta 3 casos de jueces musulmanes que encuentran a borrachos trastabillándose por las calles en Córdoba, y prefieren cambiar de acera para no verse obligados a tomar alguna medida con esos sujetos, aunque fuese la simple reconvención. Como refiere un arabista, hay distintas opiniones sobre una costumbre que se cree extendida a todas las bebidas alcohólicas. La violación de esta regla ha sido corriente durante todos los periodos del Islam, e incluso algunos compañeros del profeta sucumbieron a la tentación. La lengua árabe posee una colección de cantos báquicos tan hermosa como la que construyeron los griegos. En efecto, la idea de que entre los musulmanes estuvo prohibido desde los comienzos el zumo fermentado de la vid y otros frutos podría provenir de una confusión entre la religión mahometana y la brahmánica, donde ciertamente, ya desde el Vedanta, la sura o bebida alcohólica se considera fuente de miseria y tinieblas, y donde aún hoy sigue siendo algo profundamente mal visto, cuando no imposible de encontrar. En el siglo XI, considerado el momento de máximo esplendor espiritual para el mundo islámico, el matemático y filósofo persa Omar Khayyam compone una poderosa apología de la embriaguez en los cuartetos del Rubaiyat. Esta locura de hoy, dice Khayyam, ayer se ha urdido, mudo es el mañana. Triunfas o te acabes, bebe. Ignoras de dónde, o por qué viniste. Bebe. Y también, quiero mejor el fuego de la verdad en la taberna que su amable bruma en el templo. Algo después, un discípulo sentencia en el cuento del médico judío de las 1001 noches. Cuán dilecto es nuestro día,
y cuán afortunado nuestro sino cuando el amor, el deleite y el torbellino de la cabeza mandan la prudencia al cuerno óptimo don del vino. El también matemático y filósofo Hafiz, cuyo diván se considera la cumbre de la lírica árabe, dice a finales del siglo XIV, temo que al alzarse la aurora, el día de la resurrección, sea el crimen tu abstinencia, y no mi placer báquico. Mirándolo con cierta atención, se diría que Mahoma y Alí vinieron a adoptar algo semejante al criterio de los peripatéticos y epicúreos contra el platónico y estoico. Creyeron que el disparate es inevitable en ciertos grados de embriaguez, y que tales grados debían evitarse con una pena leve, concretamente 3 o 5 azotes en la planta de los pies. Pero la borrachera no resultaba deplorable por suponer tratos con potencias satánicas, o por hundir en infernales concupiscencias, sino simplemente por hacer ridícula y mendaz a una persona. Si los magistrados cordobeses fingen estar distraídos ante ebrios tambaleantes es, en definitiva, aceptando el criterio pagano de que sólo a sí mismos se perjudican. Es del mayor interés, con todo, comprobar que a partir de la decadencia, desde el siglo XIV, aparecen discusiones teológicas y tratados jurídicos sobre la ebriedad con un agente u otro, defendiendo tesis cada vez más fundamentalistas. Esto acontece con drogas nuevas, café, tabaco, y con drogas antiguas, opio, vino, cáñamo. Antes de inclinarse hacia el fundamentalismo, cuanto cabe decir del Islam es que consideró estupefaciente la bebida alcohólica, prefiriendo otras drogas, opio, cáñamo, café, por no ver en ellas una fuente de parejos despropósitos o mentiras, y por ser menos lesivas orgánicamente para el usuario. 2. El opio. Los árabes asimilaron la cultura clásica a través del Imperio bizantino fundamentalmente. Teodoto de Esmirna, un erudito bizantino, cuenta en el año 750 que el jugo de adormidera era consumido en Constantinopla por todas las clases sociales, igual que siglos antes en la Roma imperial. Este uso se hallaba de alguna manera polarizado, los ciudadanos honrados, ricos, empleaban el opio como medicina, fármacon, sobre todo en compuestos triacales, mientras la escoria humana de los suburbios pobres lo usaba como alimento perfecto, panaqueia, para aliviar su inferioridad. El hecho cobra valor comparativo recordando que por entonces el Sacro Imperio Romano Germánico veía en esta droga, y en otras, confusamente agrupadas como hierbas maléficas, un vehículo de Satán, usado tan solo por adoradores incondicionales suyos. Los árabes imitarán mucho más al Imperio Oriental que al Occidental, pero cambiando algo decisivo. Será medicina para los jóvenes, y panacea para los viejos. Siguiendo los criterios hipocráticos y galénicos, el más destacado impulsor de las tradiciones triacales fue a Ibn Sina o Avicena, 980 a 1037, padre de la medicina para la tradición musulmana, que empleó jugo de adormidera como eutanásico cuando lo consideró oportuno. Tradiciones más piadosas prefieren pensar que murió accidentalmente, mientras hacía autoexperiencias sobre el poder narcótico y analgésico de la droga. En todo caso, a Avicena y a un colega persa, Races, se atribuye la restitución del opio tebaico, la adormidera negra de Egipto, a su lugar dominante en farmacopea. Un siglo más tarde la botánica terapéutica y la medicina racional habían desplazado su centro de Hispana a Córdoba, donde por primera vez vuelve a prepararse la triaca magna o galénica, reinando Abderramán III, 912 a 901. Los médicos hispanoárabes, encabezados por el zaragozano Abenpace y el cordobés Averroes, usan desde luego triacas y otros compuestos opiados. De hecho, las más destacadas investigaciones científicas realizadas en muchos siglos acontecen allí, el viaje botánico de Benarrumia, y la colección de fármacos de su discípulo Aben Albeitar, dos cordobeses, actualizan el catálogo antiguo de plantas medicinales y añaden varios centenares más, entre ellas la alarma o ruda y la autóctona papaver iberos, que un manuscrito árabe de 1199 ensalza como igual o superior a la papaver tebaica y mesopotámica. La primera mención de la triaca en lengua romance se vincula directamente a estos estudios, pues acontece en el Calila Edimna,
una colección de fábulas indias mandada traducir en Toledo por Alfonso VI. Puede decirse, pues, que el opio llegó a Europa de Oriente Medio, se refugió en Bizancio cuando desapareció en Occidente todo viso de actitud científica, y fue devuelto a ella por obra de los hispanoárabes. Si se acepta que tuvo su origen en un triángulo cuyos vértices son Andalucía, Argria y Chipre, como pretendió de Candolle, no habría hecho sino resurgir donde nació. 1. La singularidad del uso árabe. Además de emplearlo en triacas y mezclarlo con solanáceas o cáñamo en otras recetas medicinales, la cultura musulmana usó el opio como euforizante, tanto a nivel privado como en los públicos divan. Ya antes de difundirse el Islam, todo el territorio que rodea al Mar Negro, así como Egipto, Mesopotamia e Irán, son zonas donde crece hace milenios la adormidera de semilla negra. El cultivo de la planta ha sido allí tan continuado que el opio de Esmirna o el de Ispahan poseen hoy el doble o el triple de alcaloides analgésicos, morfina y codeína, que el indio, el indochino o el chino. Al producirse la expansión árabe, y tomando como centro las gigantescas plantaciones turcas y persas, el opio se disemina desde el estrecho de Gibraltar hasta Malasia y China, mediante pastillas selladas a veces con el lema Masiaya, presente de Dios. Hacia el siglo XI quienes usan esta droga para confraternizar o ensoñarse cuentan por docenas de millones y pertenecen a todos los estratos sociales. Lo más habitual es comerlo, aunque los persas acostumbraban ya a fumarlo en tiempos de Avicena. También es frecuente consumirlo en jarabes de uva, mezclado con haschisch. La costumbre musulmana tradicional era tomar poco o nada de opio como euforizante hasta acercarse a los 50 años, y comenzar entonces a administrarlo cotidianamente, para conseguir las ventajas de una familiaridad como la mencionada por los médicos griegos y romanos. Se concibe como una droga de senectud, que permite a los humanos ir envejeciendo sin amarguras y morir dulcemente. El único efecto secundario indeseable es una tendencia al estreñimiento, que se corrige usando con periodicidad algún tipo de laxante. La opiofagia se considera no solo un modo de defender el equilibrio psíquico sino un medio para preservar la salud física, debido a la modificación del metabolismo ligada al hábito, los sujetos que llevan años o décadas consumiendo diariamente grandes cantidades del fármaco son inmunes a dolencias como el catarro y la gripe, singularmente debilitadoras para personas de edad avanzada. En tales casos lo verdaderamente nocivo tanto a nivel psíquico como somático es la interrupción en el uso, y si esto se evita el opiómano queda a salvo de accidentes y de una rápida depauperación orgánica. El toxicólogo Baltazar y otros médicos actuales confirman esta simbiosis con la droga que llegan a alcanzar los grandes opiófagos persas y turcos, hasta el extremo de mantener que la práctica es higiénica mientras se mantenga dentro de ciertos límites. Quizá el tópico más frecuente sobre la predilección tradicional de los musulmanes por el opio sea afirmar que ha sido una consecuencia directa de la prohibición coránica relativa al alcohol. Ya vimos que en ningún lugar del Corán se encuentra dicha prohibición, y hasta qué punto la cultura islámica ha admitido siempre, hasta épocas recientes, y con raras excepciones, el consumo moderado de alcohol, e incluso el inmoderado. Sin embargo, repugna hoy en Occidente comparar siquiera a nivel teórico las ventajas e inconvenientes respectivos de estos fármacos, no solo desde una perspectiva terapéutica estricta sino como drogas euforizantes en general. El viejo criterio árabe es que, ingeridas en gran cantidad durante periodos lo bastante prolongados de tiempo, ambas drogas producen un hábito cuya interrupción acarrea síndromes abstinenciales, y que ambas son poderosos tóxicos que literalmente acaban embalsamando a sus usuarios como si estuviesen conservados por taxidermia. Con todo, el dipsómano tiene una vida bastante más corta que el opiómano, transmite taras congénitas a su descendencia y entra mucho más fácilmente en conflicto con los deberes familiares, sociales y laborales. Allí donde el opio y el alcohol pueden adquirirse con la misma facilidad, por un precio equivalente, otra ventaja del primero sobre el segundo es que el opiómano no se hace notar a primera vista por desmañamiento, farfulleos verbales y halitosis. Fueron sin duda estas consideraciones, éticas y farmacológicas, las que hicieron a los dirigentes del Islam, y al propio pueblo, preferir la ebriedad de un fármaco a la del otro.
Aducir que cayeron en la dormidera por prohibirles su libro sagrado La Vida equivale a sostener que los occidentales usan puros porque sus leyes les impiden fumar pasta a base de cocaína. En realidad, ese criterio es una proyección inconsciente de la enorme escalada en el consumo de alcoholes que acontece en el último medio siglo, debida directamente, esta vez sí, a la cruzada mundial contra otros fármacos. La falta de rigor histórico al analizar la historia del opio combina un desprecio más o menos declarado hacia todo lo oriental con el mitologema reciente de que constituye un verdadero paraíso, cosa no compartida por el juicio realista del musulmán, que lo considera un lenitivo superior al alcohol. Aquello que distingue el uso árabe del grecorromano es recomendarlo para el tránsito de la segunda a la tercera edad, y para sobrellevar los sinsabores de esta última. Esa era precisamente la principal utilidad que Platón veía en el vino. La verdadera diferencia que se observa entre la cultura grecorromana y la árabe en relación al opio es su empleo como euforizante, y no solo como analgésico y antídoto. Las tríacas implicaban desde luego un uso cotidiano del opio, pero junto a ellas el musulmán se administra el fármaco como consuelo general y permanente, buscando el acostumbramiento. Esto resulta bien claro en los tratamientos propuestos por Avicena. Teniendo Persia como foco, la orientación se extiende a todos los territorios donde llega el influjo islámico, que son el norte de África, Asia Menor, India, Indochina, el archipiélago malayo y China. En Extremo Oriente solo Japón quedará al margen. Pasarán 800 años antes de que un gobernante musulmán, el Shahbaz II, en 1621, considere que la costumbre es perniciosa, y conviene restringir el uso del fármaco a finalidades más o menos vinculadas con la terapia específica. Incluso entonces bastará una década para que su decreto quede derogado por desuso o general incumplimiento. 3. El cáñamo. Aunque el opio no aparece mencionado en sánscrito hasta el siglo X, los derivados del cáñamo, grifa, kif, hashish, se conocen en Extremo Oriente desde el comienzo de la escritura y constituyen un punto de contacto entre los árabes y las poblaciones de estos territorios. En el siglo VI un amigo de Omar Khayyam, el llamado Viejo de la Montaña, Hassan Ibn al-Sabba, funda la llamada Orden de los Hashishins, de filiación ismailita y con profundas influencias sufíes, que subsistirá hasta ser exterminada por los mongoles. Modelo para órdenes europeas como los templarios y los caballeros teutónicos, los hashishins recibían una provisión abundante del fármaco antes de partir hacia el combate, y se distinguieron durante las cruzadas por su bravura. El rey Luis de Francia estuvo en alguna ocasión a punto de perecer a manos de miembros de la secta, cuya fama de crueldad podría ser el origen de la palabra asesino. Naturalmente, la fama proviene de los propios cruzados, que como buenos invasores mostraron una total ceguera ante las atrocidades cometidas por ellos mismos. Es interesante recordar que fue Saladino quien dio lecciones de caballerosidad a estos caballeros, no solo tratando de modo ejemplar a los capturados sino enviando médicos a campamentos enemigos para curar a los enfermos. De hecho, las virtudes de sus remedios sumieron en admirativo estupor a muchos cristianos, que de regreso a Europa serían los primeros en defender preparaciones hechas a base de opio, cáñamo y solanáceas. No hay referencia alguna al cáñamo en el Corán o en la Suna. La farmacopea árabe lo aconseja para muy diversas afecciones, y su uso como euforizante general se asocia unas veces con el opio y otras con el vino. En el cuento del príncipe hechizado, que se narra dentro del célebre del pescador y el djinn de las 1001 noches, una dama de noble cuna se sirve de él como inductor del sueño en una mezcla que el escriba llama vino especial. El término empleado para designar el cáñamo allí, y en general para el mundo árabe en aquella época, es banga, cuya semejanza con el sánscrito bang salta a la vista. El uso de alguna variedad de cáñamo con vino, mencionado ya por Demócrito y Galeno, sugiere que en otros tiempos hubo sin duda una receta, hoy perdida, para combinar ambos fármacos con eficacia. Las mezclas de que tenemos noticia, sin vino, desde luego, son el Davamesk mencionado por Baudelaire y Gautier, un compuesto opiado, y el Mahoun del norte de África, que se potencia con belladona o datiuras, y a veces con opio igualmente.
Otra forma de embriagarse que siguió en vigor fue la mencionada por Heródoto, quemando el cáñamo en recintos bien cerrados y respirando simplemente el humo. Si bien el uso medicinal del cáñamo se mantiene inalterable por lo menos desde el primer milenio anterior a la era cristiana, multiplicándose en el mundo árabe al combinarse la farmacopea persa con la india, la egipcia y la china, hay razones para suponer que no fue allí una droga de clases acomodadas, sino más bien de grupos muy determinados por fe religiosa o condición social. Parece fármaco predilecto de pequeños campesinos, jornaleros y siervos urbanos, siendo también haschish al-arafis, que literalmente significa hierba de los truanes. Por otra parte, es haschish al-fokora, hierba de los faquires, y Macrici, un historiador del siglo XV, menciona una solución líquida empleada por estos ascetas para liberar el espíritu, cita a propósito de ello el poema de un jeque donde se propone: deja el vino. Toma esta copa que exhala el perfume del ámbar. Y brilla con el verde deslumbrante de la esmeralda. A partir del siglo XII diversas preparaciones de cáñamo, y de opio, son importantes puntos de partida para entender la terminología de ciertos místicos, y para instituciones como la danza estática de júbilo o el éxtasis por inhibición erótica. Sin embargo, salvo en órdenes místicas ligadas al sufismo, el cáñamo no tuvo connotación religiosa en el mundo árabe, al revés de lo que acontece en el budismo y el hinduismo. El Islam es una fe monoteísta demasiado perfecta para admitir instituciones de comunión, y ningún fármaco puede ortodoxamente servir de vehículo místico. Aunque las drogas sean llamadas regalos de Alá, o caramelos envenenados que reparten los djinn, nunca serán enteógenos o satanógenos. De ahí que la vinculación del cáñamo con la canaille y el curanderismo elaborador de filtros, o con hombres santos y faquires, no signifique modificación alguna en el estatuto neutro de esta droga dentro del conjunto de psicofármacos disponibles, tal como no modifica la naturaleza del orujo en Galicia ser consumido por míseros pescadores, por terratenientes o por párrocos. La autoridad político-religiosa nada dice a favor o en contra, como acontece con el opio. La única excepción conocida a esta regla se produjo en 1378, cuando un emir de Yoneima decretó que los comedores de haschish fuesen castigados con la extracción de un diente cada vez que se les sorprendiera comiéndolo, pero esta norma, de alcance muy local, parece haber sido derogada poco después. 1. La reacción fundamentalista. Con todo, a nivel de jurisconsultos, los llamados alfaquíes, se observan intentos por conseguir una ilicitud de las haschish, que tienen el interés de explicitar las categorías en juego. Por orden cronológico, el primero de estos textos aparece a finales del siglo XIII, lo firma Ibn Ghanim, cuya meta expresa es defender que quien bebe vino es un pecador, y quien come haschish un infiel. Esa diferencia obedece a que nadie de fe islámica ha defendido el vino como vehículo místico, pero no han faltado quienes considerasen el haschish como morada de proximidad a Dios y suma de la presencia divina. Semejante tesis le parece intolerable, pues no solo desfigura el carácter embriagante de la sustancia, sino que presenta como concentrado en el rezo al distraído de la oración. El siguiente texto, escrito en las postrimerías del siglo XIV, es un tratado jurídico en toda regla, que presenta el haschish como algo introducido en el mundo árabe por los tártaros, y le imputa 120 perjuicios concretos, entre los cuales incluye ser complaciente con los cuernos, muerte súbita, lepra y sodomía pasiva. Argumenta que es la peor de las drogas, porque a sus muchos perjuicios concretos añade un primer momento de éxtasis, embeleso y vigor deleitante. El placer de la ebriedad es culpable siempre, pues se hace a costa de la razón, y actos de semejante naturaleza son tan reprochables que incluso está prohibido embriagar a los animales. La única excusa que una persona puede alegar para administrarse drogas psicoactivas es alguna finalidad terapéutica precisa, y cuanto más dudoso sea el placer inducido por el uso de una sustancia, menos sospechosa será esta para el buen creyente. Así, por ejemplo, el beleño resulta más digno, en principio, que el vino o el haschish. Dentro de la tendencia restrictiva merece mención el alfaquía Ibn al-Yazzar,
que hacia 1580 escribe en El Cairo un tratado proponiendo extender a cierta triaca o electuario, el llamado bars, la actitud de al-Zarkashi ante el vino y el haschisch. Aunque no ofrece la composición exacta de esa triaca, el texto de Al-Yazzar indica que a finales del siglo XVI los árabes la usaban con fines lúdicos. Esto acontece precisamente cuando el café es perseguido en Egipto, y Al-Yazzar menciona que la baratura del bars contrastaba con la desmesurada carestía del café. El cuadro que describe no carece de patetismo. Ahora, cuando el bars condujo al pillaje y la deshonra del harén, y enmudeció a todos los hombres elocuentes de buenas intenciones, que se hicieron asiduos de las boticas, escribimos esta elegante composición donde invitamos a llorar por un floreciente pueblo, convertido en desierto desolado. De ahí que, a su juicio, los sanos no deban tomar la triaca más de una vez por semana, pues en otro caso primará el placer culpable sobre la inocente terapia. Por lo demás, el tratado ataca al opio presente en el bars, alegando que convierte a su usuario en una sombra, pero no más que a otros ingredientes suyos. El azafrán, por ejemplo, tiene una propiedad de alegrar que, en grandes dosis, anula la sensibilidad cerebral, y el nardo produce euforia, por lo cual su ilicitud no admite discusión. Al parecer, los consejos de Al-Yazzar no se convirtieron en ley islámica general, como tampoco los de Al-Zarkashi, aunque fueran atendidos aquí y allá por distintos regentes. Su principal valor, desde el punto de vista histórico, es marcar una inflexión en el concepto de ebriedad. En un primer momento, lo culpable es la borrachera, porque instigando insensateces conduce a mentir, como sentenciará el poeta neoclásico a Ibn Jafalla, hacia 1090, eso no supone condenar la ebriedad, porque ser sobrio es propio de animales. Pero en un momento ulterior, no antes de vencer el siglo XIII, es culpable cualquier forma de ebriedad, pues estar ebrio no es un signo de ser civilizado sino un placer prohibido, opuesto a la salud de la razón. Los posteriores argumentos de la Inquisición europea en materia de drogas no desaprovecharán esta línea, aunque exculpando a las bebidas alcohólicas. 4. El café. Algunos citan al Mufti de Aden, que vivió en el siglo IX, como primer plantador de cafetales en Arabia. Otros hablan de Mulba Eschadeli, que se veía inquietado por el sueño muchas noches durante sus lecturas de Corán. Cierto día supo por un pastor que cuando las cabras comían de un particular arbusto empezaban a saltar y a hacer cabriolas, totalmente desveladas. Se decidió a comer los frutos rojos y verdes, pero como no obtuvo efecto alguno decidió tostarlos. Tras ciertas peripecias, porque se distrajo rezando y los granos se abrasaron, comprobó que tenía una bebida oscura y de magnífico sabor. Muya la bebió y vio desaparecer todo su cansancio. La inverosímil leyenda, sembrada de rasgos edificantes, tiende a disculpar la irrupción de un tónico que sin duda era desconocido antes del siglo X. Pero desde el siglo XVI los hechos se aceleran. En 1511 el sultán de Egipto nombró un nuevo virrey en la Meca, que no conocía la droga. Un día vio a algunos derviches tomando el licor para soportar los ejercicios ascéticos de la noche, y los encarceló. A continuación, hizo convocar una reunión de teólogos, juristas y notables de la ciudad para que deliberasen sobre su capacidad de embriagar. Como el grupo no se ponía de acuerdo, recurrió a 2 médicos, y estos coincidieron en decir que se trataba de una droga nociva para la salud, capaz también de provocar actos inconvenientes para un buen musulmán. Presidida por el virrey, la asamblea condenó entonces el fármaco y prohibió su venta, siendo castigados los bebedores reconocidos con la picota. Todas las existencias fueron quemadas. Sin embargo, el sultán era ya un gran aficionado al café, y revocó esas disposiciones tan pronto como llegaron a su conocimiento. A pesar de ello, se cuenta que 2 décadas más tarde seguía habiendo en el Cairo un considerable malestar ante la posible impiedad de la droga. Los bebedores respondían que era útil para leer las sagradas escrituras sin dormirse, y esta piadosa excusa acabó prevaleciendo. En realidad, se diría que el deber de leer cotidianamente el Corán produjo una terrible epidemia de somnolencia.
Pero tras las protestas de los detractores y la defensa de los bebedores hay algo capaz de combatir la apatía y el cansancio. Ninguna sociedad que disponga de una planta con estas características ha vacilado en usar de ella. El aire entre infantil e irónico de la historia, mitológica y real, expresa el talante islámico. Con su afable tono y sus benignos castigos deja en claro que la irrupción masiva de toda droga nueva provoca alarma, incluso cuando su toxicidad es moderada, y que suscitará largas disputas en asambleas de próceres, donde muy rara vez van a alcanzarse duraderos acuerdos. Un médico y viajero alemán, que desde 1573 a 1578 recorrió Siria y Persia, encuentra ya a todas las poblaciones, sin distinción de clases, bebiendo el negro licor como si se tratase de un hábito inmemorial, aunque el primer establecimiento abierto al público para su venta había sido inaugurado apenas 2 décadas antes, en 1551, por expresa autorización del sultán Soleimán. Pero ahora ya no inquieta teológica ni orgánicamente. Es un orgullo árabe, que se combina muy bien con el opio líquido y ayuda a relegar el vino a un segundo plano, tras haber ganado su batalla contra la intolerancia inicial. Esto exponen unas líneas del poeta turco Beligi, contemporáneo de Soleimán. En el aire del Bósforo hizo su entrada, seduciendo doctores, cadís y Corán, arrastrando al martirio y al desorden, triunfando audazmente, rechazando desde esa bendita hora al vino, que hasta entonces era bebido en el imperio de Mahoma. En el siglo XVII la pasión por el moca tiene tal arraigo en Turquía que la ley considera motivo legítimo de separación para la mujer que el marido le niegue el estimulante cuando no sea por extrema pobreza. El austero Ibn al-Yazzar declara que el café es una de las más portentosas innovaciones, sienta bien a los que poseen mucho oro y dinero, aunque no a los menesterosos, dado el precio de una buena taza. Fin.